Le damos paso a nuestra segunda entrevista del día de hoy. El candidato colorado a la presidencia, Ernesto Talvi, presentó su equipo asesor en materia de seguridad. Uno de los integrantes es el exdirector nacional de la Policía y de la División Antidrogas, Roberto Rivero, a quien recibimos esta mañana para conocer más detalles sobre la propuesta que tiene el Partido Colorado en materia de seguridad. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué lo decidió a tomar esta responsabilidad de formar parte del equipo asesor en materia de seguridad de Ernesto Talvi? No, me conocen, estaban en contacto y a partir de noviembre del año pasado se los planteó directamente la forma de colaborar, no digo de asesor, pero sí brindar las opiniones de lo que conocemos en materia policial durante un largo tránsito y bueno, a partir del 24 de noviembre comenzamos a trabajar en la parte programática. Específicamente usted va a estar trabajando en, digamos, su expertise de manejo policial, ¿no? De gestión a la interna de la policía. ¿Cuáles son los principales objetivos en esa área? Los principales objetivos de la estrategia policial, luego de un diagnóstico, es Ciudadanos quieren un programa donde se proteja la vida, la propiedad, la vida, la libertad y la propiedad, los derechos básicos que consagra la Constitución, ¿no? Ha habido un incremento del delito, un incremento de la violencia, es decir, hay un rompimiento continuo del orden público, es una alteración continua del diario vivir, que hace, que presenta a la policía como que ha fracasado en los planes de prevención y represión, como autoridad de la justicia, como auténtico servidor público, y eso requiere de medidas. Esas medidas no las puede realizar solamente la policía, entonces el programa de Ciudadanos pretende insertar a la fuerza pública con la convivencia ciudadana. Es decir, que accionar conjuntamente con los representantes de la enseñanza, de la salud, de la vivienda. Y es así que nace el título de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pero también para que eso funcione, tenemos que preocuparnos por el estado de la policía. Si el estado de la policía presenta un estado de inacción, si falla en las propuestas de prevención y de represión, tenemos que elevar el nivel de preparación de la policía para iniciar una acción simultánea entre el cuerpo de seguridad y la convivencia. Por eso el programa se enfoca en tres grandes partes: en recuperar la unidad básica operacional que está vigente en todo el territorio nacional, desde la zona rural urbana, que es la comisaría, ¿no? La comisaría seccional, que tiene... Una equivocación lo que ha pasado con las comisarías en la actual gestión, es decir, que se fue un modelo donde la comisaría no tuvo tanta trascendencia o tuvo menor incidencia. Seguro, porque la comisaría, la comisaría y el comisario no actuando en forma aislada, porque hay toda una cadena de mando que lo vincula a la zona. La zona es un organismo de vieja data que este último gobierno lo potenció, pero le quitó ciertos poderes a las comisarías. La comisaría no funciona en forma aislada. La comisaría funciona con un comisario y es el centro de donde nacen las políticas. Es decir, esa comisaría que tiene tanto valor en los barrios de la capital como en el resto del país. No se olviden que en el resto del país hay comisarías que están distantes 70, 80, 100 kilómetros de la capital y son el nervio central de la comunidad. Es desde allí donde se pretende la cercanía con la población, la proximidad, de donde se desarrollan los programas de Conozca al Vecino, donde se desarrolla el programa En Busca del Principio de Buena Vecindad, donde se desarrolla una responsabilidad compartida con el poblador, claro, ¿no? Y a través de patrullas desde a pie a tierra, están vehículos, pero hay un contacto permanente.
O sea que hay que reforzar el concepto de comisaría como se tenía entendido antes. Va a ser una comisaría modernizada, con un personal entrenado desde la recepción del flujo de trabajo que tenga hasta el patrullaje permanente en el ámbito territorial. Se pretende que el comisario domine y, por supuesto, le exija a su personal que también lo que realmente acontece en esa población. La policía es un organismo que trabaja con un sinnúmero de registros, ¿no?, que en tiempo y forma puede saber la población con antecedentes penales que tiene la jurisdicción. Es decir, el archivo está en Policía Científica, pero cada jefatura o dirección nacional es la que eleva los prontuarios. Si usted quiere saber en una jurisdicción grande o pequeña, las personas que tienen antecedentes y tienen tal delito a las cuales son proclive, ¿no?, ya la policía tiene parte de una base, ¿no? Y en los ámbitos pequeños, como en los barrios, se conoce lo que acontece, ¿no? Usted habla con el vecino y se le dice, bueno, acá venden ropa más barata porque es de origen de contrabando. Le tomo un ejemplo pequeño, sí, sí, ¿no? Y así la Policía Nacional debe incidir en esa política de proximidad y cercanía. Debe imbuirse en el sistema de la población. Siempre ha estado en contacto, siempre ha estado en los controles de los centros de enseñanza cuando ingresa y egresa. ¿Cómo se va a vincular eso con las zonas operacionales que tanto ha trabajado el actual gobierno? Las zonas siempre existieron. Las zonas son un elemento de contralor y regulación. Las órdenes llegan por la cadena del mando. No es venir de afuera a imponerles cosas racionales, sino que se llega por la vía del mando. Hay unos planes de entrenamientos, hay unos planes de llegada, y de ahí, desde esa comisaría, el comisario debe cumplir los planes, pero en coordinación con el jefe de zona. Y la comisaría no va a actuar sola. En las zonas críticas y básicamente en la capital, nosotros estamos considerando todo el territorio nacional, ¿no? No solamente la capital. En capital es un tema más crítico y ahí indudablemente va a tener destaque la Guardia Republicana, que tiene una fuerza disuasiva de actuar colectivo, y usted puede, en la primera instancia, regular el orden público, el diario vivir, a través de esa fuerza, que va a ser apoyo también y va a estar en coordinación con la comisaría seccional. También va a tener la comisaría una cantidad determinada de patrulleros. Es decir, acá hay un concepto de cuerpo radio patrulla. Usted puede tener un cuerpo radio patrulla que no esté centralizado, no en la zona. Las grandes ciudades como Buenos Aires tienen un cuerpo radio patrulla con una distribución de un determinado número de patrulleros, comisaría por comisaría, y dependen de un comando de radioeléctrica. Claro, porque ahora están concentrados por zonas, ¿no? Digo, aquello de radio patrulla en el Prado como estaba antes, ahora concentraron por zonas y van saliendo. Pero si la 10ª tiene sus patrulleros, el vecino y el comerciante va a conocer al patrullero que tiene. Y va a saber en qué turnos están y todo lo demás. Eso requiere claro. Pero esto requiere también un programa de entrenamiento. Claro. Rivero, usted es un hombre que tiene una experiencia policial muy amplia y trabajó mucho tiempo en la política del combate de drogas. Estamos asistiendo con estas noticias que estamos dando a novedades de importantes cargamentos que son incautados en Europa, que salen desde Uruguay, o en muchos casos que son abortados aquí mismo antes de que salgan. ¿Qué está pasando? De hecho, usted trabajó mucho con la Yera. La Yera trabajó conmigo. Ahí va, la Yera trabajó con usted cuando el actual director nacional de la policía. Es el equipo que se formó en la Fiscalía Policial, ahí está. Que yo lo dirigí, que traje a Huarteche. A Huarteche, exactamente. Y después se fueron. Hasta el actual director de drogas fue ayudante mío, así que por eso, es la última generación que nos queda. Exactamente. Bueno, lo que le quería preguntar es, ¿qué está pasando? ¿Se ha incrementado el tema del narcotráfico y Uruguay como trampolín hacia Europa? ¿Siempre existió y ahora queda mucho más visible por lo que son las investigaciones? Le completo la pregunta. Nosotros dijimos que manejábamos 3 elementos.
la recuperación del organismo básico en todo el territorio nacional, la comisaría. Lo segundo es la administración de la colección, análisis y distribución de la información. Sí. Nosotros creemos que la información o la inteligencia es el mecanismo básico para incidir en las organizaciones delictivas, desde el delito menor, desde el transnacional y organizado. El otro punto es la enseñanza. Por eso que hay tres cosas cerradas. Si usted maneja en tiempo y forma la colección de información, más todo los registros que maneja la policía a través de sus distintos organismos, debería estar informado. La información hay que distribuirla y hay que trabajar en forma combinada. Evidentemente ha habido un fracaso en el tráfico de drogas. Y yo sentí el anuncio hace poco del subsecretario de Economía y Finanzas de que iba a realizar una mesa de información. En el gobierno del doctor Sanguinetti del año 95 al 2000, toma algo que ya se había proyectado en el gobierno del doctor Lacalle, en contra del crimen organizado, es decir, políticas contra el crimen organizado, políticas de Estado, y se formó con la asistencia del gobierno americano, se instruyó a personal de policía, de antidroga, de la Prefectura Nacional Naval y de aduana, con los equipos SET, para el control de los contenedores, del ingreso y el egreso de contenedores. A través se hizo un trabajo de entrenamiento directo, pero luego funcionaba una mesa de análisis en la propia aduana, porque la propia aduana tiene el sistema RILO de la OMA. Entonces ahí tiene todo el tipo de carga que entra al país, sale del país. Ahí había una mesa integrada por policías, por aduaneros y por prefectura, donde hacía un análisis pormenorizado y con la orden del juez competente se abrían los contenedores y se sacaban las dudas. Pero aparte, con el sistema RILO se pueden saber los productos de riesgo. Usted analiza las exportaciones de riesgo hacia Europa, lo que entra de la zona donde se produce la droga, que no se dice productores porque hay un principio de responsabilidad. Pero que falta esa inteligencia, entonces dice usted. Posiblemente se ha fracasado en la inteligencia y cuando están anunciando que van a repetir un programa que se hizo que se inició en el 96, en junio del 96, con un apoyo del gobierno americano. Es decir, los gobiernos extranjeros colaboran mucho en el entrenamiento, es decir, y cuando funciona una cosa hay que continuarla. Claro. Lo mismo cuando pasa al aeropuerto. Ya les digo, y el tema, en ese tema, ¿y a qué está orientada la información? La información está orientada a poderla procesar, a poderla tener en tiempo y forma, y hay otros organismos que el Código del Proceso Penal consagra como auxiliares de la justicia, que son la Prefectura Nacional Naval, la Policía Aeronáutica y, ¿por qué no, aduana? Lo que quiere el proyecto es administrar correctamente esa información y que la pueda contar Prefectura, aduana, la Policía Aérea, pero también la puede contar la DGI, la pueden contar los otros organismos, ¿no? Queda claro, queda claro. Rivero, le agradecemos mucho estos minutos que ha tenido con nosotros esta mañana en Arriba Gente. Es una aproximación a lo que son las políticas de seguridad. Enseñanza, lo único. Claro. Y es básico, ¿Por dónde pasaría? ¿Mejorar la preparación de los policías? Sí, el respaldo, si se lo hago rápido, pero sí. el respaldo de la policía nace, para que la policía brinde un buen servicio al poblador, tiene que tener preparado, reconocer el sistema jurídico que lo ampara, tiene que conocer metodología de trabajo, tiene que conocer la orientación del delito, la tendencia, y tiene que conocer el modus operandi. Pero la novedad que tiene esto es que este programa promueve la creación de la Escuela de Investigaciones similar a la de Chile, para preparar a los oficiales y el personal subalterno,
bajo la premisa que investiguemos para detener, no detengamos para averiguar, para investigar. ¿Esto implica que la formación inicial va a ser más larga o una formación que se va a ir dando cuando el policía ya está en el trabajo? No, la escuela, la policía en la parte de oficiales tiene una escuela de orden público, uniformada, que es la que... pero a su vez después se va modelando para ser investigadores. Lo que pretendemos es que exista una escuela de orden público que hace en este momento 6 semestres y que existe una escuela de investigadores que cumplan 8 semestres, ingresan con bachillerato y egresan luego de una tesis y de 8 meses de preparación. Es decir, que el esquema de que se propone descansa en la enseñanza, en la administración adecuada de la información y en la recuperación del organismo básico que está presente en todo el territorio y investiga desde el abigeato hasta el delito más complejo. Quedan presentados entonces los 3 pilares fundamentales del capítulo de seguridad que propone Ernesto Talvi a través de sus asesores en la materia. Gracias, Rivero, por habernos acompañado. Mucho gusto. Cerramos por acá la entrevista.